Seguimos con información de la economía. Entre 2 y 3% podría crecer el país este 2024, según datos entregados por el Banco Central en el primer informe de política monetaria del año. Informe, eso sí, que posterga la llegada de la inflación a su meta del 3%. Este es el lado menos amable. Para analizar estas cifras nos acompaña quien fue expresidente del Banco Central, José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Traté de ponerme a tu altura, por eso ando. Mira, hace tiempo no te veía con corbata. José, No, vamos... tengo un evento, no es por ti. Ya. Estado... Sí, se agradece siempre tu sinceridad. Oye, vamos primero con las cifras entregadas hoy día por el Banco Central. ¿Qué lectura haces tú, sobre todo en el cambio de las proyecciones de crecimiento? En el informe de política monetaria pasado, entre 1,25 y 2,25, ahora entre 2 y 3 para este 2024. Sí, yo creo que responde, en primer lugar, desde el punto de vista de crecimiento, responde a que empezamos a tener lo que veníamos esperando, que es una recuperación. Si la recuperación, piénsalo así como de base, si la recuperación no hubiera llegado 3, 4 meses atrás, digamos, si la recuperación no hubiera llegado durante el año 2024, 2023, tendríamos un 2024 con un poquito menos de crecimiento porque ya se estaría elevando el año anterior. El año anterior fue básicamente cercano a cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día, volver a un crecimiento entre 2 y 3% es normal, es lo que uno debería esperar para nuestra economía que se recuperara, y las últimas cifras lo han señalado. Todavía hay que tener cuidado con las cifras del mes de febrero, porque fue un año bisiesto, tiene un día más, 4,3%, le resta obviamente unas décimas. Hay algunos temas técnicos con la manera de imputar electricidad, gas y agua, cuando pasamos de fuentes de gas a fuentes, ¿no es cierto?, con que tenemos mucha agua. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Yo diría el 4,3, sin duda, una muy buena cifra, pero la tendencia es mucho más consistente efectivamente con lo que hace el Banco Central con un crecimiento de entre 2 y 3%. La otra cosa que es bien importante, que tú destacaste, y que hay que tener cuidado, es que de algunas cosas que alcancé a revisar antes de juntarme desde que salió el IPOM, y tiene que ver con la inflación. Tú muy bien señalas que el IPOM es, entre comillas, pesimista en materia inflacionaria. ¿Y por qué el IPOM es pesimista en materia inflacionaria? Porque este año, antes pensaba que íbamos a terminar en 3, dice vamos a terminar con la inflación en 12 meses en 3,8. ¿Okay? Pero hagamos un poquito de aritmética. Llevamos acumulado 1,3, 0,6, 0,7. No voy a hacer composición, vamos a hacerlo bien fácil. Para este año, para este mes se espera en tono marzo normalmente alto, entre 0,5 y 0,7. ¿Qué significa eso? Eso significa que la inflación en los primeros 3 meses va a ubicarse, vamos a poner, entre 1,6 y 2%. Casi la mitad del año. La mitad del año. Tú mismo lo has dicho, te diste cuenta. Entonces, cuando yo te digo, imagínate que para el resto del año nos van a quedar aproximadamente 1,8, 2 puntos. Si es 1,8 en 9 meses, estamos hablando de una inflación de 0,2, que es equivalente al 2,4 anual. O sea, la inflación, el Banco Central de facto, 2,4. Ahora, si la inflación de marzo es baja, ¿no es cierto? Que además todas estas cosas pasan, pero la inflación la vamos a conocer la próxima semana. Si la inflación es baja, entonces tenemos solo acumulado 1,6, ya, vamos a esperar para el resto del año 2,2, ¿cierto? Igual va a ser una inflación en 9 meses menor de 0,3, menor de 0,2. O sea, de facto, el Banco Central está diciendo que la inflación en los próximos 9 meses que restan de este año ya está en la meta. ¿Es muy optimista el Banco Central o no? Estamos teniendo... No, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque esto en algún momento podemos haberlo conversado. Porque la inflación ya estaba bajo 3% el año pasado, cuando uno la miraba en 6 meses. Ya la inflación ha declinado. Lo que pasa es que de repente tenemos meses, un cambio de base, tenemos meses que de repente perturban un poquito la lectura. Enero, febrero, 0,6, 0,7. Obviamente cuando uno viene con una inflación en 0,2, 0,3, algunos números negativos, y con volatilidad todavía yo diría no está completamente estable, pero lo que quiero decir, que es importante, que el 3,8, que suena una cifra elevada, es debido fundamentalmente a lo que va a haber pasado entre enero y marzo, porque para efectos prácticos
la inflación ya debiera estar en la meta. Y por eso, lo he venido diciendo también hace mucho tiempo, que a mi juicio la tasa de interés debería ser hoy día más baja porque la situación es normal. La tasa normal en Chile, de acuerdo al Banco Central, probablemente no sea tan así, pero la tasa normal es 4%. Por lo tanto, cuando uno está con una tasa arriba de 6, estamos nosotros hablando de una tasa algo más alta, y lo José. cual tiene implicancia. Nosotros hemos visto el sector de la construcción, que es uno de los sectores más afectados, con bastantes problemas. Sí, ¿cómo haces este cruce con la reunión de política monetaria ayer? Tú hace rato, y lo hemos conversado muchas veces, ha sido más de decir que, o empujar de que el Banco Central debe ser más agresivo en la baja de tasas. Hace rato que vienes con esa idea. ¿Cómo lees también la decisión ayer en la reunión de política monetaria de bajar 75 puntos base? ¿Es lo adecuado? ¿Debe ser más agresivo a llegar a esa tasa neutral de 4%? No, la decisión, es que aquí eso es interesante porque he tratado con acá. La decisión de ayer me parece absolutamente correcta. Ya. Porque hay dos cosas que son importantes. Uno es la tasa a la que llegas y la otra al ritmo que vas. O sea, yo te digo, la tasa debería ser 4, pero no la va a bajar de un día a otro. O sea, uno tiene que ir recibiendo información porque muchas veces tiene que cambiar el ritmo. Si tu ritmo fuera brusco, tú dirías, tiene que estar en 4, pero en vez de llegar en 6 meses lo va a hacer ahora. Tiene que estar en 6. Vamos a tener una cosa muy volátil en términos de tasa. Lo normal es que el Banco Central va teniendo un ritmo que va siguiendo el mercado, que se va transmitiendo a toda la estructura de tasa. Por lo tanto, el movimiento ayer, 75 puntos base, es un movimiento importante, relevante, que lo hace incluso en el contexto de mala cifra de inflación de febrero y de elevada cifra de crecimiento. Pero entonces alguien diría, en algún probablemente ni siquiera se hubiera movido la tasa. Me parece correcto la dosis que se aplicó ayer. ¿Pero la tasa neutral llegará este año o el próximo, crees tú? Debiera llegar no sabemos si va a llegar a la tasa neutral siquiera, porque probablemente el ciclo no alcanza a llevarte, con lo cual yo creo que estamos pagando un costo innecesario. Algunos meses atrás podría haber sido más agresivo. Entonces hoy día bajamos 75, pero no para llegar a 6,5, sino para llegar a 5,5, una cosa así. Porque la tasa... Ahora, también es importante ver lo que está pasando en el mundo. Los bancos centrales, el Banco Central de Chile no es una anomalía en el mundo. Todos los bancos centrales subieron, la inflación se contuvo. Creo que un tremendo éxito para la banca central en el mundo y para la macroeconomía de la banca central y los estudios y todo lo que hemos aprendido en los últimos 30 años, un tremendo éxito. La pregunta es cómo hoy día se reestimula la economía. Entonces, en Estados Unidos es una economía que no se va a enfriar y que va a tener una caída de inflación sin necesidad de mucho enfriamiento, porque tienen condiciones distintas y el origen de su inflación es distinta. En otros países será distinto. En el caso de Chile, que se actuó muy oportunamente, hemos tenido una economía que ya podría decir uno está relativamente fría. Va a crecer al 2,5, pero uno le puede dar más estímulo, en particular sectores que están bastante más complicados y que dependen mucho de la tasa de interés, por ejemplo, como el sector construcción. Sí, José, ¿qué momento vive nuestra economía? El jueves pasado conocimos buenas cifras de empleo, sobre todo con la creación de empleos asalariados privados. Tuvimos las buenas noticias del IMASEC del mes de febrero, el lunes. Tenemos IPOM. ¿En qué momento estamos? El ministro Marcel habla derechamente ya de la reactivación de la economía este 2024, el mismo titular o las mismas señales ve el presidente Boric. ¿En qué momento estamos, según José Gregorio, económicamente en Chile? Yo creo, efectivamente, estamos en una situación de recuperación, de reactivación. No me gusta mucho hablar así como porque esta es una economía que tampoco ha sufrido una recesión, una cosa así como importante. Sí tuvo una desaceleración importante y lo más relevante... No tuvimos una crisis, de alguna forma. No tuvimos una crisis, nada que se le parezca. Pero sí, a mi juicio, estamos con una economía que está levemente por debajo de su plena capacidad, y eso se ve en cifras de desempleo por encima de 8%. Uno estaría esperando, ¿no es cierto? Obviamente el banco, aquí hay una discusión, tampoco si tú ves el IPOM, tampoco estamos, y yo los datos del Banco Central también calculados, no estamos con una brecha grande, así que la economía,
Pero O sea, sí, pero vamos a ese potencial. estamos levemente debajo de nuestra plena capacidad. Debiéramos empezar a acercarnos a la plena capacidad en los próximos meses, a la tasa de crecimiento que vamos. El crecimiento de plena capacidad en Chile es bien modesto y es el problema que tenemos central, que es de crecimiento a largo plazo, pero obviamente eso se puede acelerar un poco y por eso ahí está la discusión de cómo va graduando uno la política monetaria. ¿Y cómo conversa esto, lo que estamos hablando, con siempre van amarrados con la discusión que se lleva, por ejemplo, en el legislativo? Lo que hemos sabido de lo que por lo menos se va discutiendo en la reforma de pensiones, el pacto fiscal, diversos temas que tienen implicancia en la economía, que se cruzan, la economía con la política, obviamente, van de la mano. ¿Cómo ves tú esa conversación también política? ¿Cuánto puede influir en lo que estamos conversando ahora? Bueno, desde el punto de vista tributario, fiscal, siempre existe la misma discusión, que es un poquito falaz, porque siempre dice, nunca es momento para discutir alzas de impuestos, por ejemplo, porque siempre, ahora no podemos discutir porque la Claro. economía está creciendo. Y cuando crece, la dejar de crecer. Normalmente la alza de impuestos llegan 12 meses después, tampoco una cosa que uno dice va a ser vaya. No es momento para discutir alza de impuestos porque la economía está fría. No es momento porque la economía está creciendo y sería matar la gallina al huevo de oro. Yo creo que tiene que haber una discusión fiscal. En Chile, desafortunadamente, yo creo que ha habido bastante poco realismo, ¿no es cierto? Este gobierno llegó con un planteamiento de aumento de la carga fiscal irreal, además infactible de lograr, sin tener costo en crecimiento muy grande. Siempre uno puede subir la carga ilimitadamente. Se ha moderado mucho su visión, pero por otro lado no hay una conversación que permita decir, bueno, busquemos algunos pasos y tratemos de cerrar. Hoy día hay una discusión interesante, tratando de aumentar la carga, pero también hablando de disminución del impuesto a las empresas, porque si bien el impuesto a las empresas en Chile es relativamente similar a países de la OECD, nosotros tenemos una prima de riesgo bastante más alta, por lo tanto aprieta mucho más el tema tributario en Chile. Entonces son cosas que uno tiene que ir mirando. El tema previsional es de esperar que haya un acuerdo y que tengamos reforma de pensiones. Llevamos 7, 8 años, ¿no es cierto?, discutiendo distintas propuestas de pensiones y terminamos al final sin nada y con la paradoja, una cosa que es bien como rara, esto de que lo que propuso el presidente Piñera es como parecido a lo que propone este gobierno, pero los que apoyaban al presidente Piñera no lo apoyan y siempre hay alguna disculpa, Sí. la gente no está, pero disculpas poco creíbles, que también hemos... Entonces yo soy muy optimista en el desempeño macroeconómico de nuestra economía, va a bajar la inflación, tenemos buena conducción en general, Sí. el Banco José. Central, la política fiscal, pero en materia de reformas, crecimiento, estamos quedando muy atrasados y eso obviamente impacta mucho la calidad de vida de la gente. Sí, y un último punto que se nos va el tiempo. ¿Crees tú que el mercado, los analistas en general, han sido pesimistas? Lo ha resaltado mucho el ministro Marcel. El 2023 se proyectaba un crecimiento de esto y fue 0,2, fue positivo, como los agoreros en el fondo. Este 2024 sucede lo mismo. Incluso en alguna entrevista el ministro Marcel llegó a hablar de prejuicios de parte de cierto sector empresarial hacia este gobierno. ¿Tú lo ves así? Hay algo de eso, pero también hay prejuicios del otro lado. Si nosotros escuchamos las declaraciones del presidente, confusas por semana, son completamente prejuiciosas. Entonces tampoco, digamos, aquí hay un prejuicio, hay como prejuicio cruzado, ¿ah? Y que se validan unos a otros. Uno dice, mira, uno no entiende cómo es la actividad privada, cómo es el trabajo de la empresa, cómo el esfuerzo que hacen las compañías, ¿no es cierto?, para crecer. Y otros dicen, por otra parte, no entienden al gobierno, prejuicios, creen que nosotros somos un grupo. Entonces, y a veces se dan señales que fortalecen esos prejuicios. Yo la verdad que creo que uno no lo debería tener, no contribuye mucho, pero yo creo que también hay que saber hacer autocrítica. Yo creo que es súper importante reconocer y darse cuenta de los errores y del diálogo. Y tiene que ver con una cosa de fondo, que uno tiene mucha galería, entonces tiene que hablarle a distintas galerías y no puede estar... Entonces de repente salen estos exabruptos, ¿no es cierto?, respecto del mundo empresarial, respecto del sector privado, que no se condicen y que alimentan prejuicios que también son a veces injustos respecto de quienes gobiernan. Entonces yo creo que esto debería partir como por una autocrítica
y por otro lado, tratar de tener un diálogo un poquito más constructivo, pero no lo veo esto como un problema unilateral, ni decir, mira, es que la verdad es que tienen prejuicio y por eso no funciona mal. Hay razones de fondo que justifican a veces esos juicios. José Gregorio, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Chao, chao. Mucho gusto haber hablado contigo, Andrés. Chao, chao.